encuentra un video antiguo de su hijo desaparecido, lo que revela es escalofriante. María había pasado los últimos 5 años en una búsqueda incansable de su hijo, Miguel. Su vida en el tranquilo pueblo de Villa del Sol se había convertido en una pesadilla interminable el día que él desapareció sin dejar rastro. Intentó de todo, grupos de búsqueda, investigadores privados e incluso psíquicos, pero cada pista se enfriaba, dejándola con un vacío desgarrador y una esperanza que se negaba a morir. Era una tarde lluviosa cuando María decidió limpiar el ático. El monótono golpeteo de la lluvia contra la ventana la calmaba, proporcionándole un raro momento de paz. Mientras revisaba cajas viejas, encontró una videocámara polvorienta. Recordó haberla comprado años atrás para capturar momentos familiares. Su corazón se llenó de nostalgia mientras la encendía, medio esperando que la batería estuviera agotada. Para su sorpresa, la pantalla cobró vida, revelando una serie de grabaciones. María sonrió al ver los primeros clips, la fiesta de cumpleaños de Miguel, un viaje familiar a la playa, la emoción de la mañana de Navidad. Luego se topó con un video fechado el mismo día en que Miguel desapareció. Su corazón dio un vuelco. El video comenzaba con Miguel en el jardín, su rostro alegre llenando la pantalla. Estaba jugando con Juan, su mejor amigo. Reían, corrían y ocasionalmente hacían muecas para la cámara. Era una escena ordinaria, llena de la inocente alegría de la infancia. Pero al mirar de cerca, algo le resultaba inquietante. Había una sombra en el fondo, una figura que se mantenía fuera de la vista. María pausó el video, retrocediendo para observar mejor. La figura era indistinta, pero su presencia le produjo un escalofrío. Continuó viendo, su inquietud creciendo. Los niños fueron llamados a entrar por la propia María, y el video se cortó a negro. Pero luego, otro clip comenzó a reproducirse. Era más oscuro, la calidad más pobre, como si hubiera sido grabado en secreto. Miguel estaba sentado en su cama, hablando con alguien fuera de cuadro. Su expresión era seria, casi asustada. ¿De verdad tengo que irme? La voz de Miguel apenas era audible. Una voz amortiguada respondió, es lo mejor. Pronto lo entenderás. El clip terminó abruptamente, dejando a María con más preguntas que respuestas. ¿Con quién estaba hablando Miguel? ¿Qué quería decir con tengo que irme? Sintió una oleada de determinación. Este video era una pista, la primera real en años. Tenía que descubrir qué le había pasado a su hijo. María pasó el resto de la noche revisando las grabaciones, buscando más detalles ocultos. Tomaba notas, pausaba y retrocedía repetidamente. Su mente se llenaba de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Podría haber sido alguien que conocía? ¿Alguien cercano? Al caer la noche, María supo que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera analizar el video con ojos expertos. Pensó en Marcos, el oficial de policía local que había sido comprensivo con su situación a lo largo de los años. Quizás él podría ofrecerle alguna pista o conectarla con alguien que pudiera hacerlo. A la mañana siguiente, María se dirigió a la estación de policía, la videocámara firmemente sujeta en su mano. Estaba decidida a descubrir la verdad, por escalofriante que fuera. María entró en la estación de policía con pasos decididos, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esta era su mejor oportunidad para finalmente obtener algunas respuestas. El sargento Marcos Rivas estaba en su escritorio, revisando unos papeles. Levantó la vista cuando vio a María y le sonrió con simpatía. «María, ¿en qué puedo ayudarte hoy?», preguntó, levantándose para saludarla. «Marcos, encontré algo que podría ayudar a encontrar a Miguel», dijo, tratando de contener la emoción en su voz. «¿Podrías echar un vistazo a este video?». Marcos asintió, indicándole que se sentara. Acercó una silla y tomó la videocámara de sus manos. María observó mientras él conectaba el dispositivo a un monitor en la sala de interrogatorios. El video comenzó a reproducirse y Marcos observó atentamente. A medida que avanzaba la grabación, su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando llegó a la parte en la que Miguel hablaba con la persona fuera de cámara, Marcos pausó el video y miró a María. «Esto es inquietante», admitió. «Pero no puedo identificar la voz. Enviaré esto al laboratorio forense. Tal vez puedan mejorar el audio y averiguar quién es esta persona». «Gracias, Marcos», respondió María, aliviada. «Esto significa mucho para mí. Haremos nuestro mejor esfuerzo», le aseguró.
Mientras tanto, deberías hablar con algunas personas del vecindario. Alguien podría haber visto algo ese día y no se dio cuenta de que era importante. María pasó el resto del día visitando vecinos y conocidos, mostrándoles fotos de Miguel y preguntándoles si recordaban algo inusual. La mayoría de las respuestas fueron desalentadoras, pero Emilia, la vecina de al lado, parecía extrañamente dudosa. «Emilia, ¿recuerdas algo del día que desapareció Miguel?», preguntó María directamente. Emilia evitó la mirada de María, jugueteando nerviosamente con sus manos. «Yo, no estoy segura. Creo que oí una discusión, pero no vi quién era». «Por favor, Emilia, cualquier cosa podría ayudar», suplicó María. «Bueno, escuché un coche detenerse frente a tu casa. No sonaba como uno de los coches del vecindario. Pero no vi quién conducía», finalmente admitió Emilia. María le agradeció y continuó su búsqueda, pero las palabras de Emilia resonaban en su mente. Un coche desconocido en el vecindario. Era una pequeña pista, pero una pista al fin y al cabo. Cuando regresó a casa, María estaba agotada pero determinada. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de notas y fotos antiguas. Mientras reflexionaba sobre lo que había dicho Emilia, María tuvo una idea. Recordó que el vecindario tenía una cámara de seguridad comunitaria en la entrada. Tal vez había grabado algo útil. A la mañana siguiente, María contactó con la asociación de vecinos y solicitó acceso a las grabaciones de seguridad del día que Miguel desapareció. Después de mucha insistencia, lograron encontrar las cintas antiguas y le permitieron verlas. María contuvo la respiración mientras el video se reproducía. La calidad no era muy buena, pero era suficiente para ver un coche oscuro pasando por la entrada del vecindario alrededor de la hora en que Miguel desapareció. Su corazón se aceleró. Anotó el número de la matrícula del coche y llevó la información directamente a Marcos. «Esto es genial, María», dijo Marcos, visiblemente impresionado. «Veré si podemos rastrear este coche. Podría ser la pista que necesitamos». Con un renovado sentido de esperanza, María sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, sentía que se estaba acercando a la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y María esperaba ansiosamente noticias de Marcos sobre el coche. Cada día sin una actualización se sentía como una eternidad, pero se aferraba a la esperanza de que esa pista la acercaría a Miguel. Mientras tanto, continuaba su investigación, revisando el video y tomando más notas. Una noche, mientras María revisaba sus notas en la mesa de la cocina, su teléfono sonó. Era Marcos. «María, encontramos el coche», dijo Marcos, con una voz mezcla de emoción y cautela. «Pertenece a un hombre llamado Ricardo López. Vive a unos 50 kilómetros de aquí». «Ricardo López», repitió María, tratando de ubicar el nombre. ¿No le sonaba familiar? «Sí. Estamos investigando su historial ahora. Te avisaré tan pronto tengamos más información», le aseguró Marcos. «Gracias, Marcos», dijo María, colgando. Sentía una mezcla de alivio y aprensión. ¿Quién era ese Ricardo López y cómo estaba relacionado con la desaparición de Miguel? Al día siguiente, María decidió hacer algunas averiguaciones por su cuenta. Fue a la biblioteca local y utilizó los registros públicos para averiguar más sobre Ricardo López. Descubrió que era un empresario local sin antecedentes penales, lo que hacía la conexión aún más desconcertante. ¿Por qué estaría un hombre aparentemente ordinario involucrado en la desaparición de su hijo? Esa noche, Marcos volvió a llamar. «María, tenemos algo. Ricardo López tiene un hijo, Jaime, que estaba en el mismo grado que Miguel en la escuela. Vamos a visitarlo mañana», explicó Marcos. «Jaime. Lo recuerdo. Él y Miguel estaban en la misma clase, pero no eran particularmente cercanos», dijo María, tratando de recordar alguna interacción entre los chicos. «Bueno, esperamos que Ricardo sepa algo. Te mantendré informada», prometió Marcos. Al día siguiente, María no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la casa, esperando la llamada de Marcos. Cuando finalmente llegó, su corazón se aceleró. «María, hablamos con Ricardo. Afirma que no tiene idea de por qué su coche estaba en tu vecindario ese día. Dice que estaba en el trabajo y tiene una coartada. Pero hay algo extraño en su historia», dijo Marcos. «¿A qué te refieres?», preguntó María, con la ansiedad creciendo. Fue demasiado rápido al proporcionar una coartada, casi ensayada.
Y Jaime parecía nervioso, como si estuviera escondiendo algo, elaboró Marcos. ¿Crees que saben algo?, preguntó María, su mente corriendo con posibilidades. Es posible. Vamos a vigilarlos y ver si podemos descubrir más. Mientras tanto, mantente alerta. Si recuerdas algo más, avísame de inmediato, aconsejó Marcos. Pasaron los días sin ninguna pista nueva, y la frustración de María creció. Decidió tomar cartas en el asunto. Una noche, condujo hasta la casa de Ricardo López. Estacionándose a una cuadra de distancia, observó la casa desde lejos, esperando ver algo que pudiera proporcionar una pista. Después de unas horas, vio a Jaime salir de la casa. Miró alrededor nerviosamente antes de caminar por la calle. María decidió seguirlo, manteniendo una distancia segura. Jaime caminó hasta un parque cercano y se sentó en un banco, mirando ansiosamente a su alrededor. Sacó su teléfono e hizo una llamada. María se acercó sigilosamente, tratando de escuchar la conversación. Captó fragmentos de la misma, algo sobre reunirse esta noche y asegurarse de que nadie se entere. Su corazón latía con fuerza. Tenía que descubrir qué estaba ocultando Jaime. Esa noche, María no pudo dormir. Reprodujo los eventos en su mente, tratando de armar el rompecabezas. A la mañana siguiente, llamó a Marcos y le contó lo que había visto. Eso es interesante, María. Lo investigaremos. Mientras tanto, mantén los ojos y oídos abiertos. Podríamos estar acercándonos, dijo Marcos. Con el paso de los días, María continuó su investigación, impulsada por una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que la verdad estaba al alcance, y no se detendría hasta encontrarla. Cada pista la acercaba un paso más a Miguel, y estaba decidida a descubrir los escalofriantes secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Las noches sin dormir de María ahora estaban llenas de pensamientos sobre Jaime y su misteriosa llamada telefónica. Sentía que estaba al borde de un gran avance, pero sabía que tenía que ser cautelosa. Decidió revisar nuevamente el viejo video, con la esperanza de encontrar algo que hubiera pasado por alto antes. Mientras examinaba cada cuadro, notó un reflejo en la ventana detrás de Miguel. Era tenue pero inconfundible, un hombre parado afuera, observándolos. Decidida a obtener una vista más clara, María llevó el video a un amigo que trabajaba en edición de videos. Con su ayuda, mejoraron la imagen tanto como fue posible. El rostro del hombre aún estaba borroso, pero su postura y complexión ahora eran más evidentes. No era alguien que María reconociera de inmediato, pero le daba otra pieza del rompecabezas. Al día siguiente, María llamó a Marcos para compartir sus hallazgos. Marcos, encontré algo en el video. Había un hombre observando a Miguel a través de la ventana, explicó. Interesante, ¿puedes traerlo a la estación? Veremos si podemos mejorarlo más con nuestro equipo, respondió Marcos. María condujo hasta la estación de policía, agarrando la videocámara con fuerza. Cuando llegó, Marcos y su equipo se pusieron a trabajar en la grabación. Lograron obtener una imagen un poco más clara, pero aún no era suficiente para identificar al hombre de manera definitiva. Esto nos da más con qué trabajar, pero necesitamos encontrar a alguien que pueda reconocer a esta persona, dijo Marcos pensativo. ¿Tienes alguna foto o video antiguo de reuniones vecinales donde este hombre pueda aparecer? María asintió. Sí, tengo algunas de varios eventos comunitarios. Las traeré. María pasó la noche revisando fotos y videos antiguos. Encontró varios de fiestas del barrio, barbacoas y otros eventos. Los llevó a la estación a la mañana siguiente. Marcos y su equipo comenzaron a comparar las imágenes con el cuadro mejorado del video. Mientras revisaban las fotos, la expresión de Marcos cambió de repente. María, mira esto, dijo, señalando a un hombre en el fondo de una barbacoa vecinal. Tenía la misma complexión y postura que la figura en el video. Ese es Tomás, uno de los viejos amigos de Ricardo López, dijo María, reconociendo al hombre. Solía vivir cerca pero se mudó hace unos años. Necesitamos averiguar más sobre él, dijo Marcos. ¿Sabes a dónde se mudó? Creo que se mudó a otra ciudad cercana, pero no estoy segura de cuál, respondió María. Marcos puso a su equipo a buscar a Tomás. Mientras tanto, María continuó vigilando a Jaime, con la esperanza de descubrir más sobre su comportamiento secreto. Una noche, mientras conducía por el parque donde había visto a Jaime antes, lo notó hablando con un grupo de hombres. Uno de ellos le resultó familiar, era Tomás.
El corazón de María se aceleró. Rápidamente llamó a Marcos. Marcos, veo a Jaime con Tomás y algunos otros hombres en el parque. Creo que está pasando algo. Quédate donde estás, María. Vamos en camino, instruyó Marcos. María estacionó a una distancia segura y observó mientras los hombres hablaban. Era evidente que discutían algo serio. Pronto, Marcos y algunos oficiales llegaron y se acercaron discretamente al grupo. Los hombres se dispersaron, pero los oficiales lograron detener a Jaime y a Tomás. En la estación, bajo un intenso interrogatorio, Jaime finalmente se quebró. No se suponía que sucediera así. Solo queríamos asustarlo, pero las cosas se salieron de control, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Asustar a quién? ¿De qué estás hablando?, presionó Marcos. A Miguel. Queríamos darle una lección. Sabía demasiado sobre lo que estábamos haciendo, reveló Jaime, con la voz temblorosa. ¿Qué estaban haciendo, Jaime?, preguntó Marcos, inclinándose más cerca. Jaime dudó antes de responder. Estábamos involucrados con personas peligrosas, en actividades ilegales. Miguel nos escuchó y amenazó con decirle a alguien. No queríamos que esto llegara tan lejos. El corazón de María se hundió al escuchar la confesión. Su hijo había tropezado con algo peligroso, y le había costado caro. Con la información de Jaime, la policía logró reconstruir los eventos que llevaron a la desaparición de Miguel. Fue una revelación escalofriante, pero acercó a María un paso más a la verdad. María se sentó en la estación, conmocionada por la confesión de Jaime. Su mente se llenaba de pensamientos sobre Miguel, tratando de imaginar por lo que había pasado. Marcos le aseguró que estaban haciendo todo lo posible para descubrir toda la extensión de la situación y llevar a los responsables ante la justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial y nuevas revelaciones. El equipo de Marcos descubrió que Tomás y sus asociados eran parte de una red criminal más grande involucrada en actividades ilegales, incluyendo contrabando y lavado de dinero. Miguel había tropezado accidentalmente con sus operaciones y había sido silenciado para evitar que los expusiera. Una mañana, Marcos llamó a María con una actualización. María, hemos hecho un avance significativo. Tomás ha aceptado cooperar a cambio de una reducción de sentencia. Nos dio información sobre un lugar donde podrían haber llevado a Miguel. El corazón de María latía con fuerza. ¿Crees que Miguel podría estar vivo? No estamos seguros, pero tenemos que investigar. El lugar es un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Estamos formando un equipo para allanarlo. Quiero que te quedes aquí, donde es seguro, dijo Marcos con firmeza. Entiendo, respondió María, aunque cada fibra de su ser quería unirse a la búsqueda. Esa noche, María esperó ansiosamente en la estación, rodeada de amigos y vecinos que la apoyaban. Los minutos se sentían como horas mientras caminaba de un lado a otro, su mente llena de una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Marcos llamó. María, encontramos algo, dijo Marcos, con la voz firme. No había señales de Miguel, pero encontramos evidencia de que había estado allí. Estamos trayendo a un especialista para analizarlo. Esto podría ser la pista que necesitamos. María sintió una oleada de esperanza mezclada con frustración. Estaban cerca, pero no lo suficiente. Agradeció a Marcos y continuó esperando, rezando por un milagro. Al día siguiente, llegó el especialista forense y comenzó a examinar las pruebas encontradas en el almacén. Entre los objetos había un cuaderno con la escritura de Miguel. Las manos de María temblaban mientras lo abría, leyendo la familiar caligrafía. El cuaderno contenía observaciones detalladas sobre las actividades criminales que Miguel había presenciado, junto con planes para exponerlas. Era evidente que había estado decidido a hacer lo correcto, incluso a gran riesgo personal. Las lágrimas llenaron los ojos de María mientras leía las valientes palabras de su hijo. También había notas sobre fechas y lugares específicos, lo que llevó a la policía a creer que Miguel podría haber sido trasladado a otro sitio. Con esta nueva información, el equipo de Marcos intensificó sus esfuerzos de búsqueda, siguiendo cada pista. Los días se convirtieron en una semana, y la esperanza de María fluctuaba entre el optimismo y la desesperación. Entonces, una noche, recibió una llamada de Marcos. María, tenemos una nueva pista. Rastreamos a uno de los asociados de Tomás, y confesó que Miguel fue trasladado a una cabaña abandonada en el bosque, a unos 80 kilómetros de aquí. Estamos yendo allí ahora, dijo Marcos. Por favor,
déjame ir contigo, suplicó María. María, es demasiado peligroso. Déjanos manejar esto, insistió Marcos. A regañadientes, María aceptó. Se quedó junto al teléfono, rodeada de amigos que le ofrecían consuelo y apoyo. Pasaron horas, y luego el teléfono volvió a sonar. María, lo encontramos. Miguel está vivo, dijo Marcos, con la voz llena de alivio. El corazón de María dio un salto. ¿Está bien? ¿Puedo verlo? Está débil y deshidratado, pero va a estar bien. Lo estamos llevando al hospital ahora. Deberías encontrarnos allí, respondió Marcos. María corrió al hospital, sus emociones eran un torbellino de alegría y ansiedad. Cuando llegó, encontró a Miguel en una cama de hospital, pálido pero vivo. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras lo abrazaba, abrumada por el alivio. Mamá, lo siento, susurró Miguel, con la voz débil. SHH, está bien. Ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa, dijo María, abrazándolo con fuerza. Mientras Miguel comenzaba su recuperación, compartió más detalles sobre su calvario. Había sido mantenido cautivo por los asociados de Tomás, quienes habían intentado intimidarlo para que guardara silencio. Pero la resistencia y el valor de Miguel lo habían mantenido en pie, incluso en los momentos más oscuros. La policía continuó su investigación, desmantelando la red criminal pieza por pieza. María sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero estaba agradecida de tener a su hijo de vuelta. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara, sabiendo que ya habían superado lo imposible. Las semanas posteriores al rescate de Miguel fueron un torbellino de emociones y ajustes. El pueblo de Villa del Sol vibraba con la noticia de su regreso, y la comunidad se unió alrededor de María y su hijo. A pesar de la alegría de su reunión, el trauma del cautiverio de Miguel seguía presente, proyectando una sombra sobre sus vidas. La recuperación de Miguel fue lenta pero constante. Físicamente, estaba recuperando su fuerza con la ayuda de médicos y una dieta nutritiva. Mentalmente, el camino era más desafiante. Asistía a sesiones de terapia para ayudar a procesar los eventos traumáticos, a menudo acompañado por María, quien estaba decidida a apoyarlo en cada paso del camino. Un día, mientras salían de una sesión de terapia, Miguel se volvió hacia María. Mamá, creo que estoy listo para hablar con la policía sobre todo lo que pasó. Quiero asegurarme de que esas personas no puedan lastimar a nadie más. El corazón de María se llenó de orgullo. Eso es muy valiente de tu parte, Miguel. Hablemos con Marcos y organicemos un momento para que des tu declaración. A la mañana siguiente, se reunieron con Marcos en la estación de policía. Miguel estaba nervioso, pero decidido. Marcos le aseguró que podía tomarse su tiempo y que su seguridad era la máxima prioridad. Cuando Miguel comenzó a contar su terrible experiencia, la sala quedó en silencio, todos escuchando atentamente cada una de sus palabras. Miguel explicó cómo había oído a Tomás y sus asociados discutir sus actividades ilegales. Cuando se dieron cuenta de que sabía demasiado, lo secuestraron para mantenerlo callado. Lo movían de un lugar a otro, tratando de quebrar su espíritu. Pero la determinación de Miguel de ver a su familia nuevamente lo mantuvo en pie. Seguían hablando de un gran negocio que estaban planeando, dijo Miguel. Creo que se supone que debe suceder pronto. Si podemos detenerlo, podríamos atrapar a más de ellos. Marcos asintió, tomando notas. Gracias, Miguel. Esta información es invaluable. La usaremos para prevenir ese trato y llevar a más de estos criminales ante la justicia. Al salir de la estación, María sintió un renovado sentido de esperanza. La valentía de Miguel estaba ayudando a desmantelar la red criminal que les había causado tanto dolor. Pero también sabía que necesitaban encontrar una nueva normalidad, una forma de avanzar desde el trauma. De vuelta en casa, María decidió que era hora de crear nuevos recuerdos. Sugirió que hicieran un viaje a la playa, un lugar donde habían compartido muchos momentos felices antes de la desaparición de Miguel. Miguel estuvo de acuerdo, y comenzaron a planificar una escapada de fin de semana. El viaje a la playa fue exactamente lo que necesitaban. El sonido de las olas, el aire salado y el calor del sol proporcionaron un bálsamo reconfortante para sus almas. Pasaron sus días construyendo castillos de arena, nadando y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Por primera vez en años, María vio felicidad genuina en los ojos de Miguel. Una tarde, mientras veían la puesta de sol, Miguel se volvió hacia María. Mamá,
gracias por nunca rendirte conmigo. Las lágrimas llenaron los ojos de María. Nunca podría rendirme contigo, Miguel. Eres mi mundo. Hemos pasado por mucho, pero ahora somos más fuertes. Y seguiremos adelante juntos. Al regresar a casa del viaje, se encontraron más decididos que nunca a reconstruir sus vidas. María inscribió a Miguel en una nueva escuela, donde rápidamente hizo amigos y comenzó a sobresalir en sus estudios. El apoyo de su comunidad continuó, con vecinos que frecuentemente los visitaban y ofrecían ayuda. A medida que pasaban los meses, la policía realizó varias detenciones más basadas en la información proporcionada por Miguel. La red criminal estaba siendo desmantelada lentamente y el pueblo de Villa del Sol comenzaba a sentirse más seguro una vez más. Una tarde, Marcos visitó a María y Miguel en su hogar. Quería agradecerles a ambos por su valentía. Gracias a su ayuda, hemos avanzado significativamente en la desarticulación de esa operación criminal. Miguel sonrió, sintiendo una sensación de orgullo y cierre. Me alegra que haya terminado. Marcos asintió. Y estamos aquí para asegurarnos de que estén a salvo. Si alguna vez necesitan algo, no duden en llamarnos. Cuando Marcos se fue, María y Miguel se sentaron juntos, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Su viaje estaba lejos de terminar, pero habían encontrado fortaleza el uno en el otro y en su comunidad. Sabían que, sin importar los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. Las hojas se tornaban doradas y rojas mientras el otoño se asentaba, trayendo un aire fresco. Para María y Miguel, la vida estaba volviendo lentamente a una apariencia de normalidad. Miguel se estaba adaptando bien a su nueva escuela y María estaba agradecida por cada pequeña victoria que lograban juntos. Sin embargo, las sombras del pasado aún persistían, resurgiendo ocasionalmente de maneras inesperadas. Una noche, María recibió una visita inesperada. Emilia, la vecina que había mencionado con vacilación el coche desconocido el día que Miguel desapareció, estaba en su puerta. «Hola, María». «¿Podemos hablar?», preguntó Emilia, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. «Por supuesto, Emilia». «Pasa», respondió María, curiosa por la visita. Se sentaron en la sala, y después de un momento de silencio, Emilia habló. «Hay algo que no te dije antes. Tenía miedo, pero ahora me doy cuenta de que guardar silencio estuvo mal». El corazón de María se aceleró. «¿Qué es, Emilia?» «El día que Miguel desapareció, vi más que solo el coche. Vi que alguien lo llevaba al coche, y lo reconocí», confesó Emilia, con lágrimas formándose en sus ojos. Era Ricardo López. María sintió una oleada de ira y traición. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Tenía miedo, María. Ricardo es influyente, y no sabía qué hacer. Pero después de ver todo lo que tú y Miguel han pasado, no podía seguir callándomelo», explicó Emilia, con la voz temblorosa. María respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. «Necesitamos decírselo a Marcos de inmediato». Fueron juntas a la estación de policía, donde Marcos escuchó atentamente la revelación de Emilia. Le agradeció por presentarse y le aseguró que su información se mantendría confidencial. Con esta nueva pieza de evidencia, el equipo de Marcos tenía suficiente para llevar a Ricardo López a interrogatorio. Al día siguiente, Ricardo fue arrestado. La noticia se difundió rápidamente por Villa del Sol, conmocionando a la comunidad. Ricardo había mantenido una fachada de respetabilidad, y su arresto reveló una red de corrupción que se extendía más allá de las actividades criminales ya descubiertas. A medida que la investigación sobre la implicación de Ricardo se profundizaba, más personas se presentaron con información, lo que llevó a más arrestos. La red de crimen y corrupción que había plagado la ciudad durante años finalmente estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Para María y Miguel, el arresto trajo una sensación de justicia y alivio, pero también reabrió viejas heridas. Miguel luchaba con la realidad de que alguien que conocía y en quien confiaba había estado involucrado en su secuestro. María lo apoyó a través de las difíciles emociones, animándolo a continuar con su terapia y recordándole que no estaba solo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Miguel se volvió hacia María. «Mamá, ¿crees que alguna vez podremos superar todo esto por completo?» María se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que siempre llevaremos estas experiencias con nosotros, Miguel. Pero no tienen que definirnos. Podemos elegir encontrar fuerza en lo que hemos pasado y usarlo para ayudar a otros».
Miguel asintió, contemplando sus palabras. Quiero ayudar a las personas, mamá. Tal vez algún día pueda ser un oficial de policía, como Marcos, y asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. María sonrió, orgullosa de la resiliencia y determinación de su hijo. Creo que es una idea maravillosa, Miguel. Tienes un corazón fuerte, y sé que marcarás la diferencia. Mientras continuaban su caminata, con las hojas de otoño crujiendo bajo sus pies, María sintió un renovado sentido de esperanza. Habían enfrentado desafíos inimaginables y salido más fuertes. El futuro aún era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Con la red criminal desmantelada y la justicia servida, Villa del Sol comenzó a sanar. La comunidad, una vez envuelta en miedo y sospecha, encontró nueva fortaleza en la unidad. María y Miguel estaban en el corazón de esta transformación, su historia inspirando a otros a levantarse contra el mal y apoyarse mutuamente. En los meses siguientes, el sueño de Miguel de convertirse en oficial de policía tomó forma. Se unió a un programa juvenil en la estación de policía, mentoreado por Marcos y otros oficiales. Estaba decidido a convertir su experiencia traumática en una fuente de fortaleza, ayudando a proteger y servir a su comunidad. María observaba con orgullo cómo Miguel florecía, su resiliencia un testimonio de su viaje. Habían soportado tanto, pero también habían encontrado esperanza, justicia y un renovado sentido de propósito. Juntos, enfrentaban el futuro con valentía, sabiendo que eran más fuertes por todo lo que habían superado. El invierno llegó a Villa del Sol, cubriendo el pueblo con un manto de nieve. La temporada de fiestas trajo un sentido de paz y renovación a la comunidad, que aún sanaba de los recientes trastornos. Para María y Miguel, marcó un tiempo de reflexión y gratitud. La participación de Miguel en el programa juvenil en la estación de policía le había dado un nuevo sentido de propósito. Estaba prosperando bajo la tutoría de Marcos y los otros oficiales, su confianza creciendo con cada día que pasaba. María observaba con orgullo cómo su hijo convertía su dolor en fortaleza, convirtiéndose en un faro de esperanza para los demás. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, Miguel se volvió hacia María con una expresión reflexiva. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Quiero hacer algo para ayudar a otros niños que puedan estar pasando por momentos difíciles. María sonrió, extendiendo la mano para sostener la suya. Es una idea maravillosa, Miguel. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando en empezar un grupo de apoyo en la escuela, para niños que hayan experimentado trauma o pérdida. Un lugar donde puedan hablar y sentirse comprendidos, explicó Miguel. El corazón de María se llenó de orgullo. Creo que es una idea fantástica. Y sé que harás una gran diferencia en sus vidas. Con el apoyo de María, Miguel se acercó al director de la escuela con la idea de comenzar el grupo de apoyo. El director estaba entusiasmado y ofreció su completo apoyo, ayudando a Miguel a organizar las reuniones y encontrar un espacio adecuado para que el grupo se reuniera. El grupo de apoyo rápidamente se convirtió en un refugio seguro para muchos estudiantes. La empatía y comprensión de Miguel lo convirtieron en un líder natural y el grupo floreció bajo su guía. Cada semana, más estudiantes se unían, encontrando consuelo en compartir sus historias y aprender de las experiencias de los demás. A medida que el grupo crecía, Miguel invitó a Marcos a hablar con los estudiantes, compartiendo ideas sobre la resiliencia y la importancia de la comunidad. La presencia de Marcos reforzó el mensaje de que no estaban solos, que la ayuda y el apoyo siempre estaban disponibles. Mientras tanto, el pueblo de Villa del Sol continuaba reconstruyéndose. Los arrestos y las investigaciones en curso habían traído un renovado sentido de justicia y seguridad a la comunidad. Los negocios locales prosperaban y los vecinos se unían para apoyarse mutuamente, creando un pueblo más fuerte y unido. Una noche, durante una reunión del grupo de apoyo, Miguel notó a una nueva estudiante, una niña llamada Liliana, que parecía particularmente retraída. Después de la reunión, se acercó a ella con suavidad. Hola, Liliana. Soy Miguel. Me alegra que hayas venido esta noche. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Liliana levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Es difícil. Mi hermano desapareció el año pasado y no hemos sabido nada desde entonces. Mis padres siempre están preocupados y me siento tan sola. El corazón de Miguel se encogió por ella. Lo siento mucho, Liliana. Sé cómo se siente extrañar a alguien y no saber dónde está. Pero no estás sola. Estamos aquí para ti.
Liliana asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Miguel. Ayuda a hablar de ello, saber que alguien entiende. A medida que pasaban las semanas, Liliana se convirtió en una miembro activa del grupo de apoyo, encontrando fuerza en las experiencias compartidas y la comunidad de apoyo que Miguel había creado. Su transformación reflejaba el propio viaje de Miguel, un testimonio del poder curativo de la empatía y la conexión. Una noche fría y clara, María y Miguel asistieron al festival navideño del pueblo. Las calles estaban adornadas con luces centelleantes y el aire se llenaba con los sonidos de risas y música festiva. Mientras caminaban por el festival, fueron recibidos por amigos y vecinos, todos los cuales habían sido tocados por su historia. Marcos se acercó a ellos, con una cálida sonrisa en su rostro. María, Miguel, es genial verlos a ambos. El pueblo les debe una deuda de gratitud. Su valentía ha hecho de Villa del Sol un lugar mejor. María abrazó a Marcos, la gratitud llenando su corazón. Gracias, Marcos. No podríamos haberlo hecho sin tu apoyo. Miguel asintió, sus ojos brillando con determinación. Solo estamos comenzando. Todavía hay mucho que podemos hacer. Cuando la noche llegó a su fin, María y Miguel se quedaron juntos, observando los fuegos artificiales iluminar el cielo. El último año había sido un viaje de dolor, descubrimiento y sanación. Habían enfrentado desafíos inimaginables, pero habían emergido más fuertes, su vínculo inquebrantable. Mamá, creo que finalmente hemos encontrado nuestro camino de regreso, dijo Miguel, con la voz llena de esperanza. María sonrió, su corazón lleno. Sí, lo hemos hecho. Y lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje de esperanza, resiliencia y comunidad. Si disfrutaste esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores como este todos los días. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué opinas de la decisión de Miguel de empezar un grupo de apoyo? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Y no olvides ver nuestro último video. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.